Todos sabemos escribir, de eso no queda duda. Hay quienes son más hábiles de naturaleza y otros nos entrenamos a diario con la tecla o con la pluma para hacerlo. Hay quienes escriben para informar, para entretener y algunos escribimos para vender. El copywriting es la habilidad de escribir de manera persuasiva para conseguir una determinada acción en una persona. Este tipo de escritura solo se consigue siguiendo un paso a paso que mezcla arte, creatividad y técnica. Te cuento sobre el ciclo de escribir para vender del copywriting en el episodio de hoy. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola, qué gusto recibirte de nuevo en este tu espacio en el que hablamos de los temas más importantes para la comunicación en tu negocio. Por acá te saluda Vero, lista y con toda la energía que amerita un jueves de copywriting y persuasión aquí en Hilo Conductor. Hoy nos vamos a meter en las bases del copywriting para que como dueño del negocio conozcas con mayor profundidad cómo es realmente el proceso de la escritura persuasiva. Si has llegado a este episodio, a este espacio por primera vez y todavía no estás familiarizado con el concepto de copywriting, déjame que te ponga en situación con un resumen muy rápido. Si eres una escucha que ya vienes acompañándome en varios episodios, probablemente ya estés familiarizado con este concepto, pero nunca está de más volver a las bases. El copywriting, o la redacción persuasiva, como se le conoce en español, a veces también como redacción publicitaria, es el arte y la técnica de escribir textos con el único propósito de generar conversiones, siendo la más importante de todas esas conversiones, vender. De hecho, esa es la finalidad primaria del copywriting, la venta. Sin embargo, en el contexto digital sí que hay muchas piezas en las que buscamos primero la conversión antes de la venta. Ahora, los textos que escribimos los copywriters tienen el propósito de convencer a las personas de realizar una acción. Por eso, primero te hablo de las conversiones, que es ese cambio de estado, es una acción al final de la conversión antes de la venta. Ahora, siempre hay una pregunta que flota en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre el copywriting y el marketing de contenidos? En los contenidos, en la creación de un contenido, normalmente la persona, la marca personal, la empresa, el negocio, está informando, está aportando valor desde el conocimiento. Es decir, esta pieza tiene un propósito educativo. En cambio, en el copywriting estamos buscando despertar esa curiosidad, ese interés en la persona y aportamos más bien un valor desde lo comercial. Tiene un propósito de transformar interesados en clientes. Ambos, de hecho, se complementan. Son de alguna manera dos caras de una misma moneda, ya que un contenido puede tener algunos elementos de copy que le ayudarán a través de ese contenido a atraer más prospectos para el negocio. Y si un negocio también tiene o se ha planteado una buena estrategia de contenidos, de marketing de contenidos, a través de eso genera credibilidad y autoridad en la marca, que además es un factor que genera confianza y por supuesto apoya y facilita la venta final. Ahora, teniendo ya claro estas bases, esta definición y esta diferencia, con frecuencia hay muchas personas, todavía dueños de negocios, que como no están familiarizados con este concepto o han empezado a escuchar de esta profesión, creen que el trabajo del copywriter es relativamente sencillo, porque al final es cuestión de que le llegue la inspiración y se siente a escribir. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. Y enseguida vas a entender por qué escribir es casi que el segundo o el último eslabón del proceso. Pero primero, aclaremos algo. Eso de sentarse a esperar la inspiración ni siquiera le sucede a los escritores de novelas o de ficción, ni siquiera a ellos. Incluso estos escritores profesionales
tienen un método, tienen un proceso creativo que siguen para escribir. Yo creo que esa idea de la simplicidad, entre comillas, de la escritura está bastante bien para las series de Netflix, para las películas, que por cierto, ojo, los guiones que se escriben tanto para las series o para las películas tampoco resultan de la mágica inspiración. Cuidado con eso también. En fin, volviendo a nuestro tema. ¿Cuál es el proceso que sigue un copywriter para escribir textos que venden? A mí me gusta explicarlo como un ciclo de 4 etapas porque veo y siempre he pensado en la comunicación como un proceso vivo que siempre evoluciona, que siempre está sujeto a mejora. Etapa 1. Entender al cliente ideal. Lo primero que hacemos los copywriters es una investigación muy profunda para entender quién será el protagonista de los textos. Necesitamos entrar en su cabeza, entrar en su cuerpo, en su mente para saber cómo escribimos para esa persona. De hecho, la etapa de investigación es la más larga, la que tiene que ser la más sólida de todas, es la que más tiempo toma y, por supuesto, es la más importante. Necesitamos, ya te contaba, conocer muy a fondo al cliente ideal, pero también necesitamos empaparnos acerca de la marca, del negocio, cómo es su entorno, cómo es su competencia, la industria, el mercado en el que opera. Eso es importante también porque no podemos obviar esa parte de la comunicación del negocio. Ahora, para conocer a ese cliente al que buscamos impactar, lo que hacemos es revisar el feedback y la opinión de los clientes actuales. Esta es una información que muchos negocios deberían tener y bueno, si no lo tienen, es una información que ves. En este periodo de investigación necesitamos construirla. Pero sobre todo, también necesitamos empezar a indagar y a conocer cómo es la persona que tiene la necesidad que tu producto o servicio soluciona, ¿ok? Entonces necesitamos entender también a esa persona que todavía no es tu cliente, pero que sí está en ese momento en el que tiene una molestia, algo que le incomoda y que probablemente tu producto o servicio se pueda presentar como esa solución. Ahora, etapa 2. Escribir el mensaje adecuado. Recién aquí vamos a entrar a la escritura, ojo. Y como dice Alex Catoni, que es una renombrada copywriter de Estados Unidos, the right phrase pays. La frase correcta paga. Aunque es una traducción muy literal, creo que quedaría mejor así. El mensaje correcto vende. Luego de que pasamos por esta etapa de investigación profunda, llega ahí recién el momento de sentarse a escribir. Y ojo, el sentarse a escribir implica, primero, que vamos a dibujar de alguna manera esa estrategia, ese concepto, esa idea creativa que queremos transmitir en un macro, en una gran visión, para luego ir aterrizando ahí sí, palabra por palabra, titular por titular, párrafo por párrafo. Y además es importante entender que la etapa de la escritura también casi que se resuelve en cierta medida de manera natural con la etapa 1. Porque cuando está bien hecho el trabajo de la investigación, mucha de la materia prima del trabajo que hacemos en el lenguaje va a fluir con lo que ya sabemos, con lo que ya nos dijeron los clientes. Esta es la razón por la que probablemente si alguna vez has comprado en internet, has sentido, y obviamente si es que estaba bien hecho el trabajo, has sentido que te estaban hablando directamente a ti. Aquí está la ciencia, en la investigación, y luego de eso trasladarlo en palabras que estén redactadas de tal manera que impacten y conecten con ese potencial cliente. Ahora, es importante decir que lo que empezamos en esta escritura viene a ser una especie de primer borrador. Vamos de alguna manera armando, encajando piezas, no es un proceso lineal. Se van a lo mejor construyendo la parte final al principio, luego volvemos al inicio. Ya esa parte es un proceso creativo muy individual de cómo se organiza ese copy, cómo le funciona trabajar. Y ese borrador va a ser esa primera versión que va a tener su tiempo, va a tener sus cambios y modificaciones, inclusive va a tener un periodo de descanso en el que tú como copy no lo vas a leer porque quieres un poco refrescar las ideas, lo vas a dejar reservado y luego lo vas a volver a revisar.
Ahí sí, para asegurarte de que tiene toda esa información que querías transmitir. Y si es que es el caso en el que tú, por ejemplo, más adelante decides que el copy va a ser una de esas habilidades que también quieres aprender y empezar para escribir para tu negocio, te darás cuenta que asimismo es el proceso y que va a pasar algunas versiones antes de que decidas cuál es la final publicable, cuál va a ir en vivo. Etapa 3. Editar lo más relevante. Esa versión de los textos de la que te hablaba necesita pasar por una especie de tiempo de reposo antes de que realmente salga a la luz. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hacemos un vaciado de ideas, construimos, escribimos, le damos la vuelta, pero llega un momento de saturación y empezamos a ver quizás errores donde no los hay o empezamos a querer cambiar ideas y lo mejor en el proceso es dejar reposar, que pasen unas horas, a veces inclusive un día, para revisarlo después con ojos frescos, con la mente fresca y darle los toques finales. Ahí sí, ahí empezamos a corregir puntuación, escritura, pulimos, sacamos aquello que no aporta, ponemos aquello que hace falta. Esta edición va a implicar algunas revisiones antes, por ejemplo, en el caso de que trabajes para otro negocio, antes de presentarle a ese cliente negocio, antes de presentar a la persona que te ha contratado. Y luego sí, de esa edición, de que está listo el documento, viene el momento de publicarlo, llevarlo al vivo, al momento en el que ya lo puede ver el cliente final. Y aquí entra la etapa 4, que es evaluar para mejorar. Como ya pasaron todos los filtros, ya estamos de acuerdo que esa es la mejor versión posible y están hechas todas las correcciones, ponemos en vivo, publicamos esta pieza, los textos que pueden ser de tu landing, del anuncio, de la web, y ahí sabremos, solo ahí en ese momento vamos a saber si en verdad todo el trabajo que hicimos está conectando con el cliente potencial, consigue en verdad que las personas realicen la acción que nos hemos propuesto. Es decir, solo ese test en vivo pone a prueba ese objetivo que buscábamos, que es la conversión finalmente. Y por lo tanto, si es que recién en el en vivo, en la publicación, vamos a darnos cuenta si funciona o no, quiere decir que todo texto es susceptible de mejoras. Digamos que no hay copy bueno o malo hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, solo el cliente final va a ser el que juzgue en realidad, entre comillas que lo juzgue, sino a través de su acción o no acción sabremos si es que está funcionando. Entonces, la próxima vez que escuches a una persona que se dedica al copywriting o cuando tú quieras contratar a un copy para tu negocio o inclusive si es que decides empezar por ti mismo a escribir el copy para tu negocio, ten en cuenta este ciclo de 4 etapas que tienes que seguir sí o sí si es que realmente quieres textos poderosos. Número 1, entender el cliente ideal. Número 2, escribir el mensaje adecuado. Número 3, editar lo más relevante. Y número 4, evaluar para mejorar tus textos. Justamente hace una semana, en este mismo espacio, te decía que yo veo a muchas personas promoviendo el uso de ChatGPT para hacer las tareas de copywriting. Y ojo, soy fan de utilizar ChatGPT, pero creo que están pidiendo la tarea incorrecta y se está difundiendo de manera equivocada quizás en lo que realmente es bueno ChatGPT como asistente, como ayuda. Le están pidiendo a ChatGPT que haga la parte que necesita, digamos, el mayor componente de salsa, de sazón y de creatividad humana, que es la escritura. Ahí es donde nos diferenciamos en la creatividad. Ahí ganamos humanos 1, ChatGPT o inteligencia artificial 0. Mi consejo o mi sugerencia es que si realmente quieres usar a ChatGPT para que te apoye con el copy de tu negocio, en donde deberías utilizarlo es en el marco de investigación, que te ayude a dar ese marco, esas líneas de investigación, que te ayude a crear ese perfil, ese buyer persona, ese cliente ideal para que tú veas por dónde puedes escarbar, que te facilite el procesamiento de datos, le entregas un montón de información y ChatGPT te resume, te lo pone bonito, en cuadros, toda esa información, todo ese procesamiento a ti te ahorra tiempo y trabajo, porque ojo, la investigación es la más larga, es a veces la más pesada y la más tediosa y sobre todo es muy manual todavía. Ahí es donde en realidad
necesitamos la ayuda de una máquina o de la inteligencia artificial. Y si te dejas ayudar con esto, vas a ver cómo en realidad la parte de las ideas para escribir y a la escritura va a fluir con mucha mayor facilidad. E incluso luego de tener ese primer borrador, ya pasaste investigación, escribes de tu propia creatividad, luego tomas ese texto, ese primer borrador, y le puedes pedir a la inteligencia artificial que revise y que corrija el estilo. Eso sí, le tienes que dar siempre las pautas y las guías adecuadas para que se alinee con la voz de tu marca. Y está, pero ponle a hacer el trabajo pesado, el trabajo tedioso, no el trabajo más creativo y el que realmente puedes sacar la mejor versión de ti y el que realmente aflora tu creatividad. Y ahora que ya tienes claro ese proceso, el proceso que realmente sigue un copywriter, también entenderás por qué las palabras adecuadas tienen tanto valor para vender más en tus estrategias digitales. Así que me encantará leer tus comentarios y preguntas acerca del tema. Cuéntame qué más te gustaría conocer acerca del copywriting, de la escritura persuasiva, del trabajo que hace un copy, de sus aplicaciones, en fin, cualquier pregunta, cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Yo leo todos los mensajes que llegan a mi bandeja de Instagram, en donde me encuentras como @vero8ortiz. Que tengas un excelente resto de día y conmigo será hasta el siguiente episodio. Chao, chao.